Radio Fórmula Morelos, somos locales y el balón ya está en la cancha. Ya está aquí Gilberto Alcalá porque pues, nos va a hablar precisamente lo que quedó pendiente. Estábamos hablando de los directores técnicos que ha tenido la selección mexicana y yo me quedé con una duda. ¿Hay algún director técnico de la selección que pues no haya sobresalido, sino que haya sido mala su participación? La tenemos muy fresca, muy fresquecita, pero fresquísima. ¿Quién? El técnico anterior argentino que dirigió el Mundial pasado, que llegó con mucha, aquí tengo mi apuntador, muestra, Gerardo el Tata Martino. Que había controversia, creo que en los partidos. Gerardo el Tata Martino es un técnico argentino, que cuando llegó se hablaba muchísimo que iba a poner orden y que iba a hacer, inclusive yo alegaba mucho con un compañero amigo también de los medios, Gerardo Velázquez de León, y hablaba yo con él y le decía, porque él decía que era, no, Dios, llegaba el Tata Martino que había dirigido al Barcelona y que había dirigido, no, había dirigido hasta en Júpiter, Saturno, Neptuno y Plutón. Y le decía, no, y después fue un fiasco, tanto que tenía muchos mundiales que México no se quedaba en la primera ronda. Y el mundial pasado nos quedamos en la primera ronda, no pasamos la siguiente fase. Y eso quedó muy claro. ¿Y sabes contra quién perdimos? Contra Argentina. Contra Argentina. Yo me acuerdo, más o menos, que existía esa controversia de los cambios que había hecho. Exactamente, que la forma de jugar. Como que estaba favoreciendo precisamente. Claro, porque el equipo rival era de su país, era su país natal, de su país que todo el mundo... Y le tocó en el mismo grupo de Argentina y lamentablemente el último partido tenía que jugar, no sé si el último, el penúltimo, creo que fue el penúltimo. El penúltimo fue contra Argentina, porque el último ya después ya no pudo meter los goles necesarios para pasar a la siguiente fase y quedó eliminado, ¿no? Y entonces, si me dices, ¿quién ha sido el tema? Creo que en el pasado reciente es sin duda ninguna Gerardo Tata Martino. En 1978, creo que lo platicamos, ¿no? Que había una gran emoción por el México de aquellos años. Habrá mucha gente que todavía no nació, estoy hablando de 78, imagínate nomás. No, pues no. Y el señor era Antonio Roca. Antonio Roca era el técnico de la selección nacional. Se hizo el premundial en México. México ganó todos los partidos contra Honduras, El Salvador, Guatemala, no me acuerdo con quiénes, eran puros de Centroamérica. Y México fue con una expectativa muy grande. Estaba Hugo Sánchez, estaba el otro centro delantero que se me fue el Chaparrito, estaba Golini Vázquez Ayala y estaba Pilar Reyes y estaban grandes futbolistas de aquella época y se hablaba y se tenía muchísima fe, muchísima deseo de que México hubiera hecho algo, que fuera a hacer algo importante en el Mundial de Argentina 78. Porque había tenido un premundial perfecto, ¿no? Ganó todos los partidos, no sé, creo que le metieron un gol o no le metieron ningún gol, había barrido y trapeado a todos los partidos en el Estadio Azteca, habían hecho maravillas, ¿no? La gente estaba feliz. Y después se llegó a Argentina y los rivales eran Alemania, Polonia y Túnez. Entonces eran 16 equipos, se pensaba que México tenía la posibilidad de pasar a la siguiente fase. Dijeron, bueno, contra Túnez ganamos, ¿no? Ahí tenemos, en aquel entonces no eran 3 puntos, eran 2 puntos por triunfo, y por empate 1. Entonces dices, bueno, contra Polonia igual el empate, ya el último partido contra Alemania, bueno, pues ya consigues por ahí algún resultado positivo y pasas a la siguiente fase con Alemania. Porque pues, supuestamente Polonia no venía tan fuerte, Túnez pues era un país desconocido, no había las comunicaciones. Hoy los chavos van a decir, ¿cómo no lo conocían? Pues no, chavos, no había esta comunicación o esa parte donde te prendes la tele y ves 225 canales, ¿no? Y ves el fútbol de todo el mundo. No, en aquella época no. Y entonces jugamos contra esos equipos y ¿qué crees? Eran 16 selecciones nacionales. ¿En qué lugar crees que quedamos? ¿En el último? En el 16. ¿En serio? Sí. Y después de haber hecho un gran premundial y tenía grandes expectativas y tendría grandes ilusiones de que hubiera y que existiera algo muy, muy padre, muy, muy hermoso, que fuera algún tema espectacular, y no se logró absolutamente nada. Luego vamos a hablar también del comportamiento de los jugadores, ¿no?
porque también esa es otra cosa. ¿Los árbitros no? No. También. No. Ahí sí ya tocas fibras muy sensibles, Tere Flores. También, pero por lo pronto vamos a hablar en esta tarde de quien hoy estará llevando la batuta de la selección mexicana y es Javier Aguirre. ¿Quién es el vasco? Javier Aguirre Onaindia. Es un gran futbolista. Tuve la fortuna no me acuerdo si lo dirigí, pero sí lo dirigí. Se retiró en el 93, yo debuté en el 91 y luego fue técnico en el 96. ¿Sabes cuál era una de sus cualidades y facultades de verdad extraordinaria? Silbaba como árbitro. Cuando era técnico, de veras, un día se lo voy a decir, ahora que lo veo. Yo me llevo muy bien con él. Y tenía, o sea, nomás que no traigo un silbato aquí, pero de verdad, cuando era técnico, o sea, chiflaba como árbitro, como silbato de árbitro. Sí, le hacía de verdad, no es broma. Esa es una anécdota que tenemos varios árbitros con él, porque iba a la jugada y eso de verdad, y los jugadores, y de repente chiflaba y los jugadores se paraban. No es broma, lo tuvimos algún día, no sé si lo expulsamos o no, pero tuvimos que llamarle la atención y amonestarlo, porque él chiflaba como árbitro, como el silbato de árbitro, no como árbitro, como el silbato del árbitro. Y tenía esa cualidad, don Javier Aguirre Onaindia. Yo creo que todavía la debe tener. Hay que ver. Pues hay que preguntarle a su esposa, porque o evita ya hacerlo para no ser... No, ahorita si lo hace en el campeonato mundial le ponen una multa y lo expulsan no, Dios guarde la hora que vayamos a hacer, es ridículo. Seguramente ya se le ha quitado. No sé aquí en México con nosotros porque le aguantábamos muchas cosas a don Javier Aguirre Onaindia. Sí. A ver, ahí tienes, mira, se retira en el 2023, que jugó él en el América, jugó con Chivas, en dos de los grandes equipos, ahí jugó don Javier Aguirre, y después se incorporó con Miguel Mejía Barón a la selección nacional que disputó el torneo del Mundial del 94 en Estados Unidos, y él fue como auxiliar, ¿no? Y él hablaba que no era parte de su deseo, ¿no? de ser entrenador. Pero bueno, en ese momento venían de los Pumas con Miguel Mejía Barón, estaba Luis García, Alberto García Aspe, Jorge Campos y Claudio Suárez, que le mandamos un abrazo muy fuerte a Claudito Suárez, seguramente su familia, aquí vive, toda su familia, aquí en Morelos, aquí en Ciudad, y se fue como auxiliar, fíjate. Él ya había sido futbolista en el 86 en México y en el 94, que el Mundial fue en Estados Unidos, se fue como auxiliar de Mejía Barón. Él, junto con Manuel Negrete, tienen el gol más hermoso del mundo, de los mundiales, ¿no? No sé si lo has visto alguna vez, uno así de media chilena que agarra Manolo Negrete, y el Vasco Aguirre le había dado la pelota, o sea, Manolo se la manda a Javier Aguirre se la regresa así de primera intención, le queda así flotando en el aire, y de media chilena agarra Manuel Negrete, y mete un golazo en aquel Mundial del 86 y acaba, y solamente para felicitarlo, ¿sabes qué hizo? Fue y le dio un empellón de cabello así, pero le dio ya se fue Javier Aguirre. De verdad, es un recuerdo hermoso para los que estábamos viendo en ese momento el fútbol. Yo en ese momento no era árbitro, fue en el 86, apenas estaba yo naciendo. Sí. Sí, digo. ¿Tere? Sí, porque somos contemporáneos. Yo también tenía 3 años. Teníamos 3 años, nos faltaba eso. Sí. Tampoco me creyó la licenciada. Tampoco me creyó la licenciada, Claudio. Y entonces Javier ya tenía un mundial a cuestas, ya fue auxiliar y después ya se puso a dirigir grandes equipos desde el 96, ¿no? A mí me tocó una final donde él era técnico del Pachuca, jugó contra Santos la final allá, el técnico del Santos, si no mal recuerdo, era Alfredo Tena, y él, o Girarte, no me acuerdo, es que no me acuerdo lo que hice ayer, más que vine aquí al programa, eso sí me acuerdo. Y me tocó como técnico Javier Aguirre, extraordinario, la verdad, una gran persona. Tiene 67 años. 67 años, sí. Sí. Y a ver, es mexicano. Sí, sus padres son vascos, son españoles. Por eso el vasco. El vasco Javier Aguirre, ¿no? Ok. Sí. Sus padres llegaron aquí a México hace muchos años, él ya nació aquí, pero tiene una gran influencia, obviamente, del fútbol español, por eso se fue sin ningún problema a dirigir a España, ¿no? Dirigió grandes equipos allá en España. Y estoy viendo que estuvo el último club en las Chivas.
como futbolista. como futbolista. Ahí se retiró, sí, en el 93 se retira. Él también había jugado con el América. Después se fue a dirigir al Pachuca, ¿no? Ujú. Debutó con el América, sí, él salió de las fuerzas básicas del América con varios jugadores de aquella época. Estaba don Cristóbal Ortega, Alfredo Tena, Manuel Manso, Trejo, Vinicio Bravo, el Cabezón Luna. Mira, me sé varios. Te sabes varios. Y estoy viendo que está en el cargo de la selección como entrenador desde el 23 del 07 del 2024. Sí, de hace 2 Es años. decir, de Va julio. a cumplir 2 años el 23 Ajá, de julio. de julio, sí. Va a cumplir. Y termina hasta el 2026. Sí, Igual, terminando el 31. el 31 de julio, termina, y ahí es donde habíamos platicado el tema de que Rafa Márquez, Rafa Márquez. el bonito, podría ser el técnico o está programado para que Rafa Márquez entre como el siguiente técnico de la selección nacional. Creo que ya estoy viendo o entendiendo, Ajá. hay algo que yo no entendía. Por ejemplo, quien lleva la batuta, bueno, vamos a hacer un corte porque ya nos está diciendo Humberto que ya tenemos que hacer la pausa. Hacemos un corte y ya regresamos porque Radio Fórmula Morelos, somos locales y el balón está en la cancha. Continuamos con más.